la ONU tiene el objetivo de preservar la paz y evitar el flagelo de la guerra para generaciones presentes y futuras. Lo que el secretario general de la ONU llama paz sostenible, que es un concepto bien sencillo, ¿no? Que la paz se sostenga, es decir, que no se caiga. Y ese concepto puede parecer muy fácil, pero en muchos países, más o menos en la mitad de los países que salen de una guerra, vuelve a recaer en la misma, lo cual quiere decir que efectivamente eso de la paz sostenible no es una cosa tan sencilla, digamos, ¿no? Y en ese marco es siempre una reflexión para los que trabajamos en estas cosas, ir mirando siempre cómo van las cosas y si las cosas van en la buena dirección, en la mala, si se tuercen. Y bueno, ya les digo desde ya que la lectura que hacemos o la lectura que yo presento en este momento es una lectura de bastante esperanza sobre el futuro del país y creo que es importante explicar el porqué. Básicamente, 2 años después de la firma, podríamos hacernos 2 preguntas. Una es cuánto hemos avanzado y la segunda, qué puertas se han abierto también en ese marco, digamos, ¿no? Porque no es solamente estrictamente cuántas cosas se han cumplido o no se han cumplido en el acuerdo de paz, pero han pasado muchas cosas que tienen que ver con eso, buenas y malas, y que también permiten hacer una valoración más importante sobre cómo, digamos, Colombia camina hacia una sociedad, digamos, pacífica e incluyente, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bueno recordar que en los últimos 15 años Colombia ha reducido sus tasas de homicidio de una manera espectacular y que aproximadamente unas 100.000 vidas se han salvado con la reducción de homicidios en los últimos 15 años. También es bueno recordar que la pobreza en este país se ha reducido a la mitad en términos de porcentaje, más o menos en el mismo periodo. Es decir, estamos en un país y, bueno, obviamente, como estamos viendo hoy, se ha superado un conflicto armado de más de 50 años, que era un gran lastre, digamos, para el desarrollo del país. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de otro país, ¿no? Si uno empieza a analizar esas variables, si le suma pues, las mejoras en educación, en lectura y en muchas otras cosas, es un país distinto. Cuando uno mira en los últimos 2 o 3 años, hay cosas que, digamos, han caminado como uno no esperaría. Una de ellas es, obviamente, la expansión de la producción de coca y las economías ilegales que eso produce, que evidentemente es un problema grave para la estabilidad en el país. Se ha dado un fenómeno de migración desde Venezuela muy fuerte, que también obviamente tiene un coste, digamos, en términos de política pública. Hemos presenciado situaciones de deforestación a niveles muy preocupantes para el futuro de Colombia, que de alguna manera pues, tampoco necesariamente se esperaba, se temía, pero no se esperaba. Y tenemos un fenómeno atroz de asesinato de líderes sociales al cual todavía no se le ha podido poner o buscar, más bien encontrar una solución real. Eso diríamos por el lado de algunas de las cosas que han ido surgiendo y que han ido complicando este proceso. Pero también están las buenas, y no son pocas, y las voy a mencionar muy por encima. La primera es una profundización democrática notable. Si uno mira las elecciones del año pasado, perdón, de este año, bueno, ha habido una expansión enorme de la participación en las elecciones legislativas, en las elecciones presidenciales, más o menos yo creo que unos 5 millones de personas más que han ido a las urnas, que es un montón. Y no solamente ha habido una participación mucho más grande en estas elecciones, sino que también por iniciativa ciudadana se produjo una consulta bastante sui generis a nivel internacional, que es una consulta sobre el tema de la anticorrupción, que también movilizó un número muy significativo de ciudadanos en la consulta. Es decir, ha habido procesos muy grandes de debate, deliberación ciudadana y de también, bueno, pues expresión, digamos, del voto en las urnas, que es, en definitiva, una profundización del proceso democrático. También ha habido esfuerzos grandes de reconciliación, tanto puntuales en algunos territorios como a nivel nacional, y en general hay un proceso de diálogo entre diferentes sectores que se ha ido profundizando en este terreno. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el diálogo entre los sectores y lo que es el consenso. Es natural y es normal que en una sociedad pues, haya gente que tenga visiones diferentes sobre el futuro y sobre cada una de las cuestiones que aparecen. La cuestión es cómo se dialogan y cómo se dirimen esas diferencias dentro de la sociedad. Y obviamente también se han abierto oportunidades
en otros planos. En el plano económico, pues Colombia es parte de la OCDE, eso no resuelve sus problemas, pero le da un marco de referencia para compararse con los países que están mejor, que siempre es importante, digamos, en términos de futuro. Tiene, digamos, algunas oportunidades como el turismo que están de manera incipiente desarrollándose y cambiando un poco los espacios, y otras como las que están ahora discutiéndose en el tema agroindustrial o, por ejemplo, bajo el impulso del nuevo presidente, los temas de economía naranja para promover el talento, que a nosotros, pues, por ejemplo, nos parece muy buena idea porque en Colombia hay mucho talento. Obviamente el proceso de paz, el acuerdo de paz tiene más de 300 páginas, obviamente son muchas cosas y ahí hay muchos otros temas en los que podríamos profundizar. Pero estos son los dos temas quizás más llamativos. Nosotros desde Naciones Unidas lo que hemos venido acompañando es, por una parte, todo el proceso institucional, pero también todo el proceso de transformación de los territorios, ¿no? Yo aquí hago una llamada a la importancia de seguir trabajando en los territorios y seguir transformando y asistiendo y acompañando el renacimiento de muchos territorios que han estado al margen del accionar del Estado y para los cuales el Estado se asocia, pues, al tema, digamos, al poder coercitivo del Estado y no a los beneficios sociales que también un Estado debe llevar a los territorios en materia de oportunidades. Y creo que en ese sentido, pues a través de los procesos de reparación colectiva de víctimas, a través de los procesos de reincorporación comunitaria, a través de procesos de infraestructura rural, a través de los PEDETs, hay toda una serie de esfuerzos que combinados y bajo el liderazgo del alto consejero ahora, esperamos que puedan dar muchos resultados en los próximos años porque realmente es una de las cosas que Colombia debería de poder transformar si quiere convertirse en un país desarrollado, es construir y fortalecer la dimensión de equidad en el país y eso pasa también por integrar a esos territorios en la dinámica nacional. Algunos están, pero hay todavía mucho trabajo que hacer, particularmente en los territorios. En el tema de reincorporación lo vamos a conversar. Obviamente hay un tema de aceleración, es decir, cómo podemos acelerar estos procesos productivos y hay otras dimensiones que podemos discutir en el panel, por eso no me voy a parar ahora sobre ese punto. Sí quisiera hacer una mención al tema de los defensores y decir que obviamente todos sabemos que este es un tema clave. El Gobierno presentó esta misma semana un plan de acción oportuna sobre el tema. Lo importante, obviamente, en ese plan es que el plan funcione. Lo importante es que seamos capaces de parar la sangría de asesinatos de líderes sociales. Hay mucho debate sobre las cifras, sobre muchas cosas, pero en realidad un muerto en Colombia por expresar su opinión o por tener un cierto activismo político o social es un golpe terrible a la democracia en el país. Entonces no se trata solamente del número, sino que cualquier amenaza, obviamente un asesinato de un líder social en el país es una tragedia democrática y creo que en ese sentido pues todos vamos a trabajar en alianzas para ver cómo podemos ayudar al Estado, porque son diferentes estructuras del Estado las que tienen responsabilidades ahí, para poder, digamos, minimizar este coste. Y yo puedo decir personalmente que, por ejemplo, en el caso de Antioquia, hay un esfuerzo muy importante de trabajo de la gobernación con las estructuras del Estado, con la sociedad civil, para buscar soluciones y trabajar juntos en la lucha contra estas amenazas inaceptables contra los defensores que merecen todo nuestro reconocimiento. La ONU tiene el objetivo de preservar la paz y evitar el flagelo de la guerra para generaciones presentes y futuras. Lo que el secretario general de la ONU llama paz sostenible, que es un concepto bien sencillo, ¿no? Que la paz se sostenga, es decir, que no se caiga. Y ese concepto puede parecer muy fácil, pero en muchos países, más o menos en la mitad de los países que salen de una guerra, vuelve a recaer en la misma, lo cual quiere decir que efectivamente eso de la paz sostenible no es una cosa tan sencilla, digamos, ¿no? Y en ese marco es siempre una reflexión para los que trabajamos en estas cosas, ir mirando siempre cómo van las cosas y si las cosas van en la buena dirección, en la mala, si se tuercen. Y bueno, ya les digo desde ya que la lectura que hacemos o la lectura que yo presento en este momento es una lectura de bastante esperanza sobre el futuro del país y creo que es importante explicar el porqué. Básicamente, 2 años después de la firma, podríamos hacernos 2 preguntas. Una es cuánto hemos avanzado y la segunda, qué puertas se han abierto también
en ese marco, digamos, ¿no? Porque no es solamente estrictamente cuántas cosas se han cumplido o no se han cumplido en el acuerdo de paz, pero han pasado muchas cosas que tienen que ver con eso, buenas y malas, y que también permiten hacer una valoración más importante sobre cómo, digamos, Colombia camina hacia una sociedad, digamos, pacífica e incluyente, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bueno recordar que en los últimos 15 años Colombia ha reducido sus tasas de homicidio de una manera espectacular y que aproximadamente unas 100.000 vidas se han salvado con la reducción de homicidios en los últimos 15 años. También es bueno recordar que la pobreza en este país se ha reducido a la mitad en términos de porcentaje, más o menos en el mismo periodo. Es decir, estamos en un país, y bueno, obviamente, como estamos viendo hoy, se ha superado un conflicto armado de más de 50 años, que era un gran lastre, digamos, para el desarrollo del país. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de otro país, ¿no? Si uno empieza a analizar esas variables, si le suma pues, las mejoras en educación, en lectura y en muchas otras cosas, es un país distinto. Cuando uno mira en los últimos 2 o 3 años, hay cosas que, digamos, han caminado como uno no esperaría. Una de ellas es, obviamente, la expansión de la producción de coca y las economías ilegales que eso produce, que evidentemente es un problema grave para la estabilidad en el país. Se ha dado un fenómeno de migración desde Venezuela muy fuerte, que también obviamente tiene un coste, digamos, en términos de política pública. Hemos presenciado situaciones de deforestación a niveles muy preocupantes para el futuro de Colombia, que de alguna manera pues, tampoco necesariamente se esperaba, se temía, pero no se esperaba. Y tenemos un fenómeno atroz de asesinato de líderes sociales al cual todavía no se le ha podido poner o buscar, más bien encontrar una solución real. Eso diríamos por el lado de algunas de las cosas que han ido surgiendo y que han ido complicando este proceso. Pero también están las buenas, y no son pocas, y las voy a mencionar muy por encima. La primera es una profundización democrática notable. Si uno mira las elecciones del año pasado, de este año, bueno, ha habido una expansión enorme de la participación en las elecciones legislativas, en las elecciones presidenciales, más o menos yo creo que unos 5 millones de personas más que han ido a las urnas, que es un montón. Y no solamente ha habido una participación mucho más grande en estas elecciones, sino que también por iniciativa ciudadana se produjo una consulta bastante sui generis a nivel internacional, que es una consulta sobre el tema de la anticorrupción, que también movilizó un número muy significativo de ciudadanos en la consulta. Es decir, ha habido procesos muy grandes de debate, deliberación ciudadana y de también, bueno, pues expresión, digamos, del voto en las urnas, que es, en definitiva, una profundización del proceso democrático. También ha habido esfuerzos grandes de reconciliación, tanto puntuales en algunos territorios como a nivel nacional, y en general hay un proceso de diálogo entre diferentes sectores que se ha ido profundizando en este terreno. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el diálogo entre los sectores y lo que es el consenso. Es natural y es normal que en una sociedad pues, haya gente que tenga visiones diferentes sobre el futuro y sobre cada una de las cuestiones que aparecen. La cuestión es cómo se dialogan y cómo se dirimen esas diferencias dentro de la sociedad. Y obviamente también se han abierto oportunidades en otros planos. En el plano económico, pues Colombia es parte de la OCDE, eso no resuelve sus problemas, pero le da un marco de referencia para compararse con los países que están mejor, que siempre es importante, digamos, en términos de futuro. Tiene, digamos, algunas oportunidades como el turismo que están de manera incipiente desarrollándose y cambiando un poco los espacios, y otras como las que están ahora discutiéndose en el tema agroindustrial o, por ejemplo, bajo el impulso del nuevo presidente, los temas de economía naranja para promover el talento, que a nosotros, pues, por ejemplo, nos parece muy buena idea porque en Colombia hay mucho talento. Obviamente el proceso de paz, el acuerdo de paz tiene más de 300 páginas, obviamente son muchas cosas y ahí hay muchos otros temas en los que podríamos profundizar. Pero estos son los dos temas quizás más llamativos. Nosotros desde Naciones Unidas lo que hemos venido acompañando es, por una parte, todo el proceso institucional, pero también todo el proceso de transformación de los territorios, ¿no? Yo aquí hago una llamada a la importancia de seguir trabajando en los territorios y seguir transformando y asistiendo y acompañando el renacimiento de muchos territorios que han estado al margen del accionar del Estado
y para los cuales el Estado se asocia pues, al tema, digamos, al poder coercitivo del Estado y no a los beneficios sociales que también un Estado debe llevar a los territorios en materia de oportunidades. Y creo que en ese sentido, pues a través de los procesos de reparación colectiva de víctimas, a través de los procesos de reincorporación comunitaria, a través de procesos de infraestructura rural, a través de los PEDETs, hay toda una serie de esfuerzos que combinados y bajo el liderazgo del alto consejero ahora, esperamos que puedan dar muchos resultados en los próximos años porque realmente es una de las cosas que Colombia debería de poder transformar si quiere convertirse en un país desarrollado, es construir y fortalecer la dimensión de equidad en el país y eso pasa también por integrar a esos territorios en la dinámica nacional. Algunos están, pero hay todavía mucho trabajo que hacer, particularmente en los territorios. En el tema de reincorporación lo vamos a conversar. Obviamente hay un tema de aceleración, es decir, cómo podemos acelerar estos procesos productivos y hay otras dimensiones que podemos discutir en el panel, por eso no me voy a parar ahora sobre ese punto. Sí quisiera hacer una mención al tema de los defensores y decir que obviamente todos sabemos que este es un tema clave. El Gobierno presentó esta misma semana un plan de acción oportuna sobre el tema. Lo importante, obviamente, en ese plan es que el plan funcione. Lo importante es que seamos capaces de parar la sangría de asesinatos de líderes sociales. Hay mucho debate sobre las cifras, sobre muchas cosas, pero en realidad un muerto en Colombia por expresar su opinión o por tener un cierto activismo político o social es un golpe terrible a la democracia en el país. Entonces no se trata solamente del número, sino que cualquier amenaza, obviamente un asesinato de un líder social en el país es una tragedia democrática y creo que en ese sentido pues todos vamos a trabajar en alianzas para ver cómo podemos ayudar al Estado, porque son diferentes estructuras del Estado las que tienen responsabilidades ahí, para poder, digamos, minimizar este coste. Y yo puedo decir personalmente que, por ejemplo, en el caso de Antioquia, hay un esfuerzo muy importante de trabajo de la gobernación con las estructuras del Estado, con la sociedad civil, para buscar soluciones y trabajar juntos en la lucha contra estas amenazas inaceptables contra los defensores que merecen todo nuestro reconocimiento. Cosas muy puntuales, decir que las cifras efectivamente crecen, no se han detenido, pues al menos estuvieran congeladas, como está congelado la mesa con el ELN, pues bien, pero han seguido creciendo. Y eso es preocupante. Ahora, eso no es nuevo, eso es histórico. Aquí en Colombia siempre han asesinado a defensores, defensoras de derechos humanos, que no son otras personas más que líderes sociales que están en los territorios luchando por superar las necesidades básicas de sus comunidades, pero que se enfrentan a actores muy agresivos que tienen intereses muy fuertes en los territorios y la falta de Estado en esos territorios es lo que permite que ese problema no se solucione. Obviamente hay cifras diversas, pero eso no es un problema, por el contrario, es un indicador de que el problema crece, de que mucho lo estamos monitoreando, pero también es positivo en la medida en que eso es un indicador de que hay más sensibilidad y el tema se ha vuelto de agenda pública, inclusive de manera mediática. Así que el Estado no se puede escudar en que no hay una unificación de cifras. Eso no es problema, porque así sea un solo caso ya es grave. Así que es bien que hayan diferentes cifras, que el Estado tenga un sistema, no lo tiene todavía. Según nuestros datos, pues este año ha sido inclusive más alto que el año anterior. Hasta septiembre, que cerró el sistema de información, teníamos un registro de 109 casos documentados, pero obviamente ha seguido creciendo e insistimos, es un subregistro. Quiero aquí anotar una cosa frente a este tema. Una organización que no hace seguimiento a asesinatos y todo tipo de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos se puso a la tarea de hacer una investigación para saber si quienes hacemos registro estamos subregistrando o estamos sobrevalorando el problema.
que es la ICTJ, de Justicia. De Justicia hizo una investigación con una fórmula macroeconómica. Cogió 6 bases de datos de organizaciones, tanto no gubernamentales como Defensoría del Pueblo y creo que Fiscalía. Hizo una investigación con una forma macroeconómica y determinó que estamos todos subregistrando el problema, el fenómeno. O sea, estamos por debajo de la realidad. Bien, quería como puntualizar esto para decir que efectivamente el fenómeno sí crece y lo lamentable es que el Estado no da resultados para frenarlo y ahora cuando toquemos el punto de la política pública que se está anunciando, vamos a ver por qué esa política es absolutamente insuficiente para el universo de la situación. Habría que decir, Edinson, que la Defensoría del Pueblo, que es un órgano del Estado que hace parte del Ministerio Público, una institución nacional de derechos humanos, trabaja desde 2 ejes, el eje de prevención y el eje de protección. El eje de prevención lo lidera a través del sistema de alertas tempranas. Este sistema de alertas tempranas tiene como objetivo monitorear y advertir las situaciones de riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. El eje de protección lo lidera o se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, que hace presencia tanto en el Grupo de Valoración Preliminar de la Unidad Nacional de Protección y en el CERREN. En relación con el eje de prevención que lidera el sistema de alertas tempranas, ese sistema trabaja a partir de la observación en el campo, monitoreando la dinámica del conflicto armado en el territorio, con analistas regionales que cubren todo el país. Y a partir de ese ejercicio, la Defensoría del Pueblo durante los 16 años ha advertido el riesgo y las amenazas contra los defensores de derechos humanos. Sin embargo, en el año 2017, cuando observamos que el año anterior, es decir, el 2016, después de la firma del acuerdo de paz, se presentó un incremento de los homicidios y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, se emitió el informe de riesgo 010 de 2017, de marzo de 2017, donde allí advertíamos el homicidio de 156 defensores y defensoras de derechos humanos, en marzo de 2017. Ese informe de riesgo que se trabajó en el terreno, el gobierno no lo consideró alerta temprana, sino 4 meses después de su emisión. Y como se continuó observando el incremento de los homicidios en el año 2017, en febrero de 2018 se emitió la alerta temprana 026 de febrero 28 de 2018. Allí contabilizábamos del 1 de enero al 28 de febrero ya 282 homicidios. Y a agosto del presente año, agosto 22, hemos contabilizado en estos 2 años y medio más 343 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos. A agosto habíamos registrado 83 homicidios. Pero usted me pregunta, ¿qué hay detrás de eso? En el monitoreo y en la advertencia del sistema de alertas hemos encontrado que hay factores de riesgos estructurales y coyunturales que generan este tipo de acción violenta contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Por un lado, tenemos factores relacionados con la labor y la agenda de derechos humanos de los líderes y defensores, que tiene que ver, por un lado, la oposición a aquellos proyectos extractivistas, proyectos mineroenergéticos. 2, la oposición a economías ilícitas que desarrollan grupos armados ilegales, narcotráfico, minería ilegal. La oposición a aquellos procesos de restitución de tierras. La oposición a aquellas conductas de los líderes y defensoras que denuncian la exigibilidad de derechos humanos o que denuncian la extorsión o el microtráfico en las ciudades, pero también aquellos defensores y defensoras que defienden el territorio, que defienden el ambiente, que defienden el agua. Pero también hay detrás de esto proyectos privados
que ellos se oponen, como son los proyectos agroindustriales o proyectos extractivistas. Entonces, en ese escenario de riesgo, pues también hay participación de los grupos armados ilegales y tenemos como un escenario de riesgo la expansión del ELN después que se desmovilizó y entregó las armas la FARC. El ELN ahora ha llegado a territorios donde antes no hacía presencia, en la zona del Urabá, en la región chocuana y en varios departamentos del sur del país. Encontramos la configuración o conformación de la disidencia de la FARC o grupos armados residuales. En el Centro Oriente, hablamos de Guaviare, de Vichada, de Guainía, o en el sur, Nariño, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, o en el nororiente, en Arauca y en norte Santander, pero también la expansión y la consolidación de grupos sucesores del paramilitarismo, los llamados grupos post-desmovilización, como la Autodefensa Gaitanistas de Colombia o llamadas Clan del Golfo, en la zona del Urabá, en la zona del Chocó, en las zonas del nororiente, y esos factores son lo que han generado estas situaciones de riesgo contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, allí participan agentes del Estado, grupos armados ilegales e intereses particulares. Y encontramos también, para terminar este punto, que hay un nivel grande de estigmatización, de deslegitimación del trabajo que desarrollan los defensores y defensoras de derechos humanos. En primera medida, para puntualizar algunos aspectos conceptuales, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, partimos por reconocer que el concepto de líder social o de defensor de derechos humanos aplica para todos los integrantes de las comunidades de los 102 pueblos indígenas. Es decir, cuando nosotros hablamos de las afectaciones que viven nuestros comuneros y nuestras comuneras, estamos hablando de la comunidad en general. Además de esto, pues estamos incluyendo también a las autoridades, pero hablamos desde estos dos conceptos como algo más global que integra a toda la comunidad. En ese sentido, bueno, para hacer como un contexto de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, en agosto de este año le hicimos entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz de 230.000 casos de víctimas de pueblos indígenas desde el año 1956 a 2016. Con esta entrega de estos casos queremos comprobar que en Colombia existe un etnocidio contra los pueblos indígenas y que esto se ha acentuado principalmente en el conflicto armado. De acuerdo a las cifras que nosotros hemos registrado en el sistema de información de la UNIC y a través del Observatorio de Derechos Humanos de la UNIC, hemos identificado que del 1 de noviembre de 2016 al 1 de octubre de 2018 existen 78 homicidios contra líderes, autoridades de pueblos indígenas, 224 amenazas y más de 12.000 personas que se hallan en confinamiento. Esto como las cifras más elevadas que hemos podido identificar y a lo cual hemos hecho un seguimiento después de la firma del acuerdo de paz. Esta situación, por supuesto, como ya lo han reiterado mis anteriores pues, antecesores, ha ido en incremento y esto ha sido una situación muy preocupante porque hemos tenido muy poca respuesta por parte de las instituciones del Estado encargadas de la investigación, en este caso de la Fiscalía. Desde la Consejería de Derechos Humanos hemos denunciado alrededor de 100 hechos entre homicidios y amenazas para que se inicie la investigación y hasta el momento no hemos recibido las respuestas adecuadas, información sobre los avances en las investigaciones. Y de esta misma manera, frente al tema de protección, pues creo que ya lo han mencionado también, el tema ha sido una poca inclusión del enfoque diferencial étnico, que esto ha sido una gran apuesta del movimiento indígena para poder garantizar una protección integral, una protección que incluya a las autoridades indígenas como verdaderas autoridades que ejercen el gobierno propio, la autonomía,
y la defensa pues del territorio. Bueno, decir que también es un fenómeno ya de varios años, ¿no? Segundo, que la Fiscalía no ha dado cuenta en realidad, no han habido resultados frente a las investigaciones que se supone desde entonces vienen haciendo, pues porque ese ha sido un tema de mucha preocupación, de mucha incidencia y de mucha persistencia por parte de los movimientos de derechos humanos y sociales. Pero hasta ahora no ha habido realmente resultados. Han habido muchas excusas, nosotros diríamos que pretextos de la falta digamos, de una línea de investigación o metodológica con mucha capacidad, porque esas amenazas, pues apenas sale, se circula muy rápido y se pierde el origen, la dirección, de dónde viene, etcétera. Bueno, han habido una cantidad de factores y argumentos para decir que no es fácil. Más recientemente se ha creado un trabajo mucho más fuerte. En eso estamos, los movimientos de derechos humanos participamos mucho allí, pero esperaríamos que la Fiscalía prontamente nos dé algún resultado. Ese es un elemento. Otro que nos parece importante es que nosotros en el análisis de contexto que hacemos consideramos que muy seguramente esa estructura no existe, esa estructura criminal física que saca los panfletos seguramente no existe. Lo que sí existe son los panfletos. Ahí es donde está la gran inquietud, que tiene que haber alguien o alguienes detrás de estos panfletos que sistemáticamente los está sacando. Y ahí es donde no hay Estado para, con todo lo que se ha creado, con toda la institucionalidad, con todos los recursos de cooperación internacional que se han invertido aquí también en la institucionalidad, no se dé cuenta. Ese es un indicador de la falta de Estado en temas de evitar y prevenir las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Nosotros hasta le hemos dado un nombre a esos panfletos y decimos que eso es una franquicia, es decir, alguien, cualquier grupo, cualquiera, coge esos sellos de Águilas Negras, de Bloque Capital, de Águilas Rojas, lo que sea, y lo pone y saca un listado y lo manda porque saben que efectivamente, como hay impunidad total, pues no hay resultados, pues no hay problema. Así que esto nos preocupa mucho. Los nombres de las personas que han aparecido, nosotros hemos hecho un registro en estos 10 años de al menos 2.700 panfletos amenazantes, los que hemos podido recoger. Y hemos hecho un análisis cruzado con personas efectivamente asesinadas o atentadas y las que aparecen en los panfletos, y no hay una coincidencia necesariamente. Así que también el Estado, le decimos al Estado, deben de hacer análisis de contexto para que también miren de dónde las fuentes amenazantes, las fuentes que asesinan a las personas, de atentados, etcétera. Así que es una preocupación, es una estadística que también crece, pero que por parte del Estado en su conjunto no existe resultados, y ahí es donde creemos que la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública deberían poner al servicio de este fenómeno de agresión, pues toda su institucionalidad, porque aquí lo que sí es que las fuerzas militares y los servicios de inteligencia han tenido mucha capacidad de rastrear a los movimientos sociales y de derechos humanos. Y les decimos, ¿y por qué no tienen capacidad de rastrear a quienes amenazan y agreden justamente a esos sectores? Ahí es donde está la verdadera fuente de agresión y falta de garantías para que cesen tantas agresiones contra los líderes y lideresas en el país. La Unidad Nacional de Protección, pues dentro de lo que conocemos, vemos cuál es el objetivo de este decreto. Pues hay una ausencia evidentemente de la implementación del enfoque diferencial étnico. Si ya en todo el andamiaje institucional que está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección hay una ausencia en la concertación, por ejemplo, de medidas de protección con enfoque diferencial, y hay una ausencia de acuerdos con las autoridades en los territorios para garantizar que
los esquemas de seguridad incluyan a los guardias indígenas. En este plan evidentemente hay una ausencia del enfoque étnico y esto nos preocupa demasiado porque esto tendría que haberse discutido con mucha anterioridad, se tuvo que haber convocado a las organizaciones para dar su opinión sobre este plan y pues hasta el momento no tuvimos ninguna información y lo único que conocimos fue cuando ya se había expedido el decreto. Entonces no podemos esperar que nos llamen a discutir una norma, un decreto. Bien, ese es el primer punto. Sin embargo, el gobierno se le olvida que los colombianos tenemos organizaciones sociales y tenemos una comunidad internacional aliada y nosotros hemos ganado y acumulado una capacidad de incidencia y de abrir puertas así estén muy cerradas con candado. Esto para decirles que nosotros también como plataforma de derechos humanos no sabíamos que por el anuncio en la mesa por la vida, ¿cómo es la de la Procuraduría? La mesa por la vida, el gobierno el 23 de agosto, el presidente Duque anunció una nueva política, hizo una expectativa muy grande, sabíamos que iba a salir algo, pero a nosotros no fuimos convocados. Por presión de la comunidad internacional, se logró que el Ministerio del Interior, a última hora, cuando ya el decreto estaba hecho, creo, nos llamaron. Conocimos el borrador, pero no del decreto, sino de un documento que es la justificación, digamos como la exposición de motivos. Obviamente nosotros rápidamente respondimos como con 7 páginas todas las inquietudes que teníamos, etcétera. Eso no está recogido en el decreto, efectivamente. Está en el documento grande. Bueno, ese es otro elemento, pero insistiremos en que haya participación y enfoque, los enfoques que se han ganado. Tercero, no hay nada nuevo en ese decreto. Todo ya existe. El gobierno anterior dejó senda normatividad de alcance constitucional, legal, por decir leyes, y de decretos, resoluciones, directivas, etcétera. Así que aquí no hay ninguna novedad. El decreto inclusive es mucho más pequeño de todo lo que ya existe. El mismo documento que enmarca el decreto en sí habla de 18 disposiciones legales que existen que tienen que ver con la prevención y protección del liderazgo social en Colombia. Y el decreto realmente se limita a crear y hay muchos escenarios también, son muchísimos, y el decreto se limita a crear una comisión interinstitucional para armonizar toda esa normatividad, todos esos escenarios y tratar de ser más racional. Eso está bienvenido, pero eso ya existía. O sea, ya esas comisiones, ya todo eso estaba ordenado. Aquí lo que decían en el panel anterior, que fueron muy generosos con el gobierno, es que aquí hay que implementar la política. Aquí hay mucha norma, aquí hay mucho escenario, aquí hay mucho debate, pero si no se implementa la política y si no sacan platica para implementarla, pues no pasa nada y siguen matando gente y agrediendo. Y otro elemento que nos parece importante es que se genera una expectativa muy grande cuando no hay nada novedoso allí. Lo importante de un evento como el de hoy aquí, de haber estado aquí y de tenernos reunidos aquí, es que hay un consenso, creo yo, en el país que el tema tiene que ser abordado y yo creo que todas las autoridades del Estado lo saben, todos lo sabemos, el consenso es también de la comunidad internacional. Y es por eso que para mí en estos días, digamos, liberé la agenda, pero realmente estoy acompañando al relator especial de Naciones Unidas, Michelle Forst, de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, quien se encuentra aquí desde antier en visita oficial y estará aquí hasta el 3 de diciembre. Y el 3 de diciembre concluye una visita, viajará a Catatumbo, viajará a Tumaco, viajará a Cali, a Medellín, y algunas otras, creo a
Antioquia. Y la idea es que el relator hará una serie de recomendaciones, la cual esperamos poder acordar con el Estado colombiano para su implementación. Eso era hace 8 años, el relator de Naciones Unidas no visitaba el país. Entonces creo que es un momento importante y es un reconocimiento y de Naciones Unidas y del gobierno colombiano de que necesita ayudas a enfrentar un tema. Se estaba hablando y se lanzó el tema del plan de acción oportuna. Como lo presentaron a nosotros, el plan de acción oportuna es un plan transitorio que llevaría a la formulación de una política pública. No es incompatible, no debe ser incompatible con las instancias que se mencionaban como la Comisión Nacional de Garantía, el Proceso Nacional de Garantía, la Mesa de Garantía para Lideresas. Proceso participativo que se han creado en el pasado que son de alguna manera el fruto de los acuerdos de paz. Y en este sentido la agenda de paz es una agenda de derechos humanos. Entonces no hay que olvidar eso porque si no perdemos la perspectiva. Hay compromisos de Estado que el Estado colombiano ha ratificado, que están incluidos en los acuerdos de paz. Entonces, cumplir con el acuerdo de paz es cumplir con la agenda a la cual Colombia se ha comprometido. Finalmente, digamos, creo que el otro tema sobre el cual creo que en estos días hay que tener una reflexión es sobre el tema del derecho a la protesta social, por lo que se viene en las próximas semanas. Y hay que reiterarlo, la protesta social es un derecho, hay estándares, digamos, tiene que realizarse de manera pacífica y hay toda una serie de consideraciones. Pero también hay toda una serie de estándares para la actuación de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, que evidentemente tienen que responder si hay ataques o formas violentas, pero a través de la individualización de los casos, si hubiesen crímenes penales, etc., no a través de una represión generalizada. Entonces, creo que corresponde también hacer un llamado, y lo haremos los próximos días, a las autoridades para que mientras de un lado se respeta el derecho a la protesta, pues del otro se actúe de una forma que es consecuente con los estándares internacionales, con los compromisos adquiridos por Colombia. Y yo creo que en materia de defensores y defensora de derechos humanos, el gobierno ha dado una apertura, una manifestación, reitero, con la venida de Michel Forst, pero creo que es importante pasar de la contabilidad de los muertos. No es que un muerto más o un muerto menos no hagan una diferencia, lo hacen, pero es mucho más el impacto que tiene sobre las familias, sobre la sociedad colombiana, en el momento en que cualquier amenaza o asesinato trae consecuencias sobre el desarrollo de un Estado democrático de derecho. Porque donde empieza la violencia, la amenaza, empieza la autocensura y por ende se reduce el espacio cívico, el espacio de debate democrático. Entonces, no tengo la posición de la oficina en no entrar, digamos, en un debate sobre la cifra, etcétera. Reitero, la cifra del Estado colombiano tiene que tenerla, es una cuestión obviamente que es necesaria para poder actuar con políticas de prevención, pero el debate sobre la cifra no puede, no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales, cómo abordarla de manera integral. Y si no hacemos eso, seguiremos contando los muertos. Yo personalmente no quiero participar en ello. Así que muchas gracias por haberme invitado a concluir. Creo que ya es la hora de cerrar esto, pero creo que ha llegado el momento de invertir la tendencia en Colombia y yo creo que todos estamos aquí, todas estamos aquí con el mejor propósito de revertir esta tendencia que es el asesinato de líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos en los territorios y a nivel nacional. Muchísimas gracias. Sino se ha venido trabajando en superar los retos que tiene
la implementación de este tipo de procesos. Comenzar con una primera idea, que es haber firmado la paz, haber firmado ese acuerdo, no implica la transformación del Estado de forma inmediata, al otro día. Eso implica un proceso de transición y de transformación institucional. Un simple ejemplo, teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos con la bancarización, era romper el estigma del sector financiero para poder bancarizar a personas que estaban enlistados como terroristas, como de pronto delitos de lesa humanidad o que tenían antecedentes penales. Es hacer ese tipo de transformaciones en el Estado, y que eso tiene unas implicaciones no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, frente a todas esas listas de lavado de activos. Eso implica tener la oportunidad de crear crédito para esos pequeños proyectos productivos. Eso implica colocar toda una institucionalidad en pro de un proceso. Describió la reincorporación de forma muy gráfica y muy simple. Un proceso de corto, mediano y de largo plazo. Así es como la hemos trabajado, con unos resultados efectivos, con unos retos que nos implica ver esto hacia futuro. Y yo creo que eso implica desde la academia, desde los diferentes sectores, comenzar a romper mitos o paradigmas de cuánto debe durar este proceso. Es una pregunta que de pronto debemos hacernos todos, que debemos reflexionar, es cuánto debe durar el proceso de reincorporación, cuánto debe durar un proceso de transformación de paz. Más de 56 años de conflicto, la transformación de excombatientes a ciudadanos, empresarios o empleados. Una segunda reflexión que también quiero hacer, y también partiendo de las intervenciones que se hicieron, es ¿dónde debe hacerse la reincorporación? ¿Tenemos que generar guetos? ¿Tenemos que tener 24 guetos o espacios territoriales? ¿O la reincorporación se hace en todos los departamentos de Colombia, en todos los municipios de Colombia, donde esté un excombatiente, ahí tiene que llegar la oferta del Estado? Y eso es lo que es la efectiva reincorporación. Me voy a focalizar solo en el reincorporación para no ver el tema de construcción de paz, que es mucho más amplio frente al tema de comunidades y zonas aledañas o comunidades receptoras de la población. La planeación es un elemento esencial, y ver cómo se ejecutan los presupuestos, los recursos físicos, para que ese sea un proceso de largo aliento, pero que más que sea un proceso de largo aliento, es que tenga unos horizontes de sostenibilidad. Muy bien lo decíamos en esa reincorporación de corto plazo. Para nosotros como ciudadanos de pronto es muy fácil abrir una cuenta bancaria porque tenemos nuestra plena identidad. O a veces es relativamente fácil si uno no está reportado a Datacrédito para que pueda acceder a un crédito. Pero cuando teníamos personas que no estaban con plena identidad, y yo creo que Laura no me puede desmentir, teníamos personas que tenían 5, 6, 7 cédulas y que teníamos que hacer un proceso de plena identidad, no solo para la bancarización, sino también para hacer una afiliación a salud, también para hacer una afiliación a pensión, el simple hecho para poderla acreditar. Esa es una reincorporación de corto plazo, ejercer la plena ciudadanía y la plena identificación de los excombatientes de FARC. Pero digamos que la política no solo se quedó en el tema del corto plazo y el acceso a derechos básicos como el tema de la ciudadanía, la salud y la atención básica de la población, sino también construimos unos insumos esenciales con la Universidad Nacional, con los mismos excombatientes a través de sus fundaciones, con el Ministerio de Educación, con la nueva EPS. Tema de paz, y pues estamos en eso, pero pues los requerimientos son bastantes, porque llegamos a los espacios, algo tan básico, allá hay espacios donde cuentan con 70, 100, 120, 30, 20 niños, y no hay unos centros de cuidado y de estimulación temprana que son necesarios, y eso ha generado desigualdades para la mujer, porque ha tenido que volver a su rol de que cuidar los niños, de estar en la casa, y son mujeres que tienen una proyección bastante grande. El segundo tema, ya lo habíamos expuesto frente a salud sexual y reproductiva. Entonces lo que no queremos es volver a caer en una dinámica de desigualdad
desigualdad, sino al contrario, que esta sea la oportunidad de potenciar. Sin duda ha habido preocupación para que en los proyectos productivos se dé el enfoque de género, en las iniciativas, pero nos falta y realmente pues hay que continuar en ese aliento, ¿no?